Doctora, yo igual por si acaso estoy grabando. Ya. Al finalizar, por favor, las clases, si me pueden enviar a mi número privado, por favor, las grabaciones. Sí, doctora, está bien. Ya, comenzamos entonces. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son las patologías del diafragma. Es un tema bastante corto, sencillo, pero es importante podamos ver acerca de la funcionalidad de lo que es el diafragma y cómo va a ir relacionando acerca con las patologías pulmonares. Vamos a ver primero acerca de la anatomía. ¿Qué va a ser el diafragma? Va a ser un tabique musculotendinoso que la función es de separar todo lo que es la cavidad torácica de lo que es la abdominal. Vamos a ver que viene en forma de una cúpula. La parte convexa viene hacia el tórax. Tiene haces musculares que van a formar tres grupos. Van a formar lo que son los anteriores o externales, vienen a conformar también los laterales o costales, y los posteriores o lumbares. A partir de ahora vamos a dividir lo que es el diafragma en un diafragma derecho y diafragma izquierdo. Vamos a ver que el diafragma derecho está situado un poco más alto por la disposición que tiene con el hígado. Va a alcanzar por delante la altura del cuarto espacio intercostal, mientras que el diafragma izquierdo está un poco más descendido, el cual de una forma normal vamos a tener que alcance un nivel hasta la quinta costilla. La inervación está a cargo del nervio frénico, todo lo que es la inervación motora, y la inervación sensitiva está dado a partir de lo que es la parte central de lo que es el nervio frénico. La porción periférica va a recibir ya de los intercostales, tanto de lo que es el sexto hasta el 12º. Vamos a ver que a través del diafragma van a pasar además diferentes estructuras por diferentes orificios, entre estos cuales van a ser los más importantes, los orificios que vienen de tórax hacia abdomen. Los tres grandes orificios son el orificio de la vena cava, que se va a encontrar a la altura de la T8, T9. Tenemos el hiato esofágico, que es por donde pasa el esófago a través de la T10, o a nivel de la T10, de la torácica 10, y el hiato aórtico, que pasa a través de lo que es la dorsal 12ª. ¿Y por qué es tan importante esta parte muscular? Es el principal músculo que se considera el músculo inspiratorio de la respiración. Es el encargado de mantener tanto lo que es la presión abdominal como lo que es la presión torácica. Ahora, vamos a ver que la forma de cúpula que tiene esta se debe a dos fuerzas que lo van a elevar. ¿Cuál? A través de la elasticidad pulmonar, que es la que va a estirar hacia arriba, y la presión abdominal negativa, lo que va a hacer que se mantenga también los órganos en la posición adecuada y no compartan presiones con el tórax, y de esta manera pueda realizarse también la respiración. Ahora también vamos a ver que el mantener las presiones va a hacer también que uno pueda, realizar la respiración, tanto lo que es la inspiración o la expiración, ¿no? Además de poder tener en aislamiento todo lo que es la cavidad abdominal y mantener todo lo que son las presiones. Al bajar el diafragma va a aumentar la presión abdominal, ¿ya? Y al contraerse va a aumentar los tres diámetros. ¿Cuáles van a ser los diámetros que ya hemos visto en una primera clase? Vamos a tener el diámetro vertical, el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior, el cual se va a empezar a aumentar en caso de la inspiración. La contracción del diafragma va a ser el factor más importante para que una persona inspire, para mantener las presiones negativas. Su relajación va a ser el más importante para lo que es la expiración. Entonces, la contracción es importante para la inspiración y la relajación es muy importante para la expiración. Vamos a ver que alcanza su mayor altura en una posición de cúbito dorsal. La acción de cada diafragma está determinado por la acción de los frénicos derecho e izquierdo. Entonces,
En caso de que pueda producirse una parálisis diafragmática, está muy incluido este nervio, hay que estudiar todo lo que es la lesión del nervio frénico. Ahora, cuando hay una irritación a nivel muscular, vamos a presentar generalmente los síntomas de dolor, vamos a presentar el reflejo de tos. El paciente, dependiendo de la lesión que haya, va a producir una disnea y puede presentar lo que conocemos como hipo o singulto, ¿no? Que viene a ser lo mismo. El dolor generalmente que produce en la región diafragmática generalmente puede ser de localización tóraco-abdominal, en el cuello o dolor en el hombro por la irradiación que presenta. Es espontáneo, pero se exacerba con los esfuerzos, la tos y la respiración profunda. La tos se explica por el importante papel del diafragma en su producción. Será seca, obviamente, si es solamente un proceso diafragmático, y la tos por el movimiento que va a generar en el diafragma va a ser una tos dolorosa. Vamos a ver que la disnea que va a presentar por la acción del diafragma y la respiración, siendo de intensidad variable, el singulto se debe más que todo a la penetración brusca de aire provocado por la contracción súbita del diafragma hacia lo que es el estómago. Se practica con el paciente en decúbito dorsal exploración, ya en la cual debemos visualizar el tórax y el abdomen. Para poder ver patologías diafragmáticas solamente es necesario el uso de una radiografía, ¿ya? El examen radiológico va a ser el método de exploración más importante para establecer la situación, la forma e inclusive el movimiento del diafragma. ¿Cómo debemos realizar qué proyecciones? Una proyección posterior-anterior y lateral nos ayuda más que una proyección antero-posterior. En posición AP, el diafragma se presenta bajo la forma de dos líneas curvas, la convexidad va hacia arriba, separadas por la sombra cardíaca, ya es visto como dos sombras radiopacas, como se ve en la imagen, lisas, continuas, a un mismo nivel, recordando que siempre el lado derecho va a estar más elevado, ya que el izquierdo, y es reconocido como el límite inferior de los pulmones. Vamos a ver que el hemidiafragma derecho es un poco más alto e incluso se confunde con la opacidad del hígado, y el hemidiafragma izquierdo se reconoce por la presencia de la cámara gástrica, que muchas veces en algunas patologías diafragmáticas vamos a ver que se va a ver ascendido o va a haber traspasado a través del músculo diafragmático. Y ahí es donde vamos a empezar a ver ahora las patologías. Las más frecuentes es ver lo que son las hernias diafragmáticas, ¿ya? ¿Qué son las hernias diafragmáticas? Vamos a ver que todo lo que son las vísceras abdominales, ¿ya? Van a pasar a la cavidad torácica a través de un orificio que está anormalmente distendido. Este generalmente se ve mucho en la hernia hiatal, que es por donde protruye todo lo que es el estómago, del abdomen hacia el tórax, en la cual las vísceras van a quedar cubiertas todavía por la pleura parietal. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, esto va a formar lo que es el saco herniario. A nivel del orificio, que es por donde pasan las vísceras, el lugar de donde va a presentar la hernia, va a haber un estrechamiento del saco donde además de pasar con la pleura parietal, con la composición del órgano, vamos a tener lo que es el cuello herniario. Pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas. Ambas van a necesitar la distensión anormal de los agujeros diafragmáticos por los cuales se establece la hernia. ¿Esto qué va a permitir? Va a favorecer la presión negativa intratorácica por la protrusión de los órganos y una ligera o un ligero aumento de la presión positiva abdominal. Ahí tenemos en la imagen, el lado izquierdo, un lado, la porción congénita, una hernia diafragmática donde hay una protrusión inclusive intestinal directamente, y en la imagen derecha tenemos la hernia hiatal en la que hemos visto que hay penetración ya inclusive de lo que es el estómago ya hacia el tórax. Ahora,
Si tenemos, estamos hablando de una hernia diafragmática, ¿cuáles generalmente van a ser los síntomas? Vamos a tener lo que es el dolor epigástrico, ¿ya? Van a tener los síntomas muy parecidos a lo que es el reflujo gastroesofágico, va a haber pirosis. Generalmente el malestar se va a presentar postprandial por la distensión del estómago con los alimentos. Va a haber la sensación de dispepsia, el paciente va a tener náuseas con sensación de querer vomitar, va a haber periodos de regurgitación, va a haber dolor a la deglución asociado mucho a la disfagia e inclusive por la distensibilidad del estómago va a haber el singulto. Inclusive a veces puede ser tan fuerte el dolor o la protrusión de lo que es la hernia, dependiendo de los grados, ¿ya? El cual puede aparentar mucho lo que son dolor torácico, dolores cardíacos, ¿ya? Muchas veces se puede dar unos eh, falsos diagnósticos como lo que es un infarto agudo de miocardio, una angina inestable, debido al dolor tan fuerte que produce. Las complicaciones que puedan haber dentro de esta, uno, es producir la misma hemorragia, ¿ya? Puede haber estrangulamiento de la hernia, la cual ya optarías sí o sí por una cirugía de urgencia, y puede haber una esofagitis acentuada que posteriormente de no corregir este tipo de hernia, el paciente puede haber cambios en la mucosa esofágica y posteriormente el paciente puede presentar una metaplasia del lugar, ¿no? Produciéndose un cáncer. Ahora es muy importante poder hacer la radiografía contrastada, ¿ya? En la cual el paciente, antes de poder realizarse la imagen, se le pide de que pueda deglutir contraste y al momento de que el paciente esté tomando su contraste, se procede a la toma de las imágenes. Esto para ver si hay algún problema de estenosis o aún así se marque todo el trayecto del contraste de lo que es el esófago hasta el estómago. Y ahí muchas veces, como vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver que inclusive hay una parte del estómago hacia el lado torácico, ahí ven ese engrosamiento donde está pasando el contraste, ¿no? El cual ya nos daría indicio de la hernia. Depende mucho el tratamiento para poder, depende mucho el tipo de hernia o el tamaño de la hernia, ¿ya? Para que nosotros hablemos del tratamiento. Pueden haber personas que puedan tener inclusive la hernia yatal de una forma leve, ¿ya? En la cual sean totalmente asintomáticos y que es más, los estudios sean como hallazgo casual. En relación a otros pacientes donde ya tenemos hernias yatales realmente agravadas, ¿ya? En la cual el paciente va a tener mucho malestar gástrico y esto va a hacer de que el paciente pues sí tenga que ser sometido a cirugías. Todo lo que son los protectores gástricos o los antiácidos no nos va a ayudar en el manejo debido a que en realidad no es un problema de acidez, es un problema en la que, bueno, el estómago se va a ver en la región del tórax, ¿no? Y obviamente por este mismo mecanismo va a haber un mecanismo de compresión en la región del tórax donde también el paciente va a presentar una disnea sostenida, ¿ya? En algunos casos, los síntomas pueden ser discretos e inclusive solamente mejorar con dieta blanda, suministro de algunos alimentos alcalinos, no aumentar más el reflujo que puede ocasionar la misma patología. Y bueno, en casos de hernias grandes, pues considerar la cirugía dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿no? Ahora, las hernias también se pueden dividir en traumáticas y no traumáticas. Dentro de lo que son las hernias no traumáticas, tenemos tres importantes, lo que son las hernias de Morgani, ¿ya? En la cual vamos a ver que son hernias diafragmáticas, congénitas, ¿ya? Son paraesternales y ya vamos a ir detallándola cada una de ellas. Tenemos la hernia de Bosdale y las hernias esofágicas. Antes de entrar a las hernias no traumáticas, vamos a ver las hernias que son más frecuentes, que son las hernias traumáticas. Pueden ser consecuencias de un trauma abierto o cerrado del tórax inferior o abdomen superior, en la cual se va a ver afectado el músculo diafragmático.
puede haber una entrada de aire inmediata del contenido abdominal al tórax e inclusive puede haber sangrado o signos de estrangulación, en el cual obviamente el tratamiento pues ya sería hacer una cirugía de urgencia, ¿no? Puede haber un periodo latente que puede extenderse por años, inclusive desde el momento del trauma hasta la aparición de los síntomas, ya que en caso de que el trauma no haya sido lo suficientemente fuerte, puede haber indicio, puede haber apertura de lo que es el músculo diafragmático y con el tiempo, con la respiración, con los movimientos, ir abriéndose más, ascendiendo más los órganos y produciéndose la hernia, ¿no? Los síntomas por irreductibilidad ya se asocian con hernias pequeñas y los de disnea por compresión del pulmón y la desviación del mediastino, que era lo que hace rato comentaba, ¿no? Dependiendo del tamaño de la hernia o el tamaño de la protrusión que haya hacia el lado del pulmón, va a haber un mecanismo de compresión de los órganos de abdominales a la región del tórax y por lo tanto pues va a producir la clínica de disnea en el paciente, ¿no? Es muy importante saber que el diagnóstico se basa primero en los antecedentes del paciente, lo que siempre les he mencionado. Es muy importante ver la historia clínica del paciente. Si hay antecedentes de trauma, no se olviden, no es necesario que sea reciente el trauma puede ser inclusive hace muchos años atrás en la cual haya tenido un golpe en el tórax. También nos ayuda lo que es la radiografía simple, que es lo que hemos visto, y obviamente el diagnóstico, digamos, lo definitivo nos da la radiografía con medio de contraste y un poco más nos puede ayudar tal vez la tomografía. Ya. Ahora, si hay evisceración diafragmática, vamos a ver que las vísceras abdominales, las vísceras, han pasado al tórax por una solución de continuidad. Ha sido tan grande la hernia en la cual ya las vísceras protruyen hacia el tórax de una forma anormal en la cual todo lo que son estos orificios en la región diafragmática se van a ver de un tamaño anómalo grande, ¿ya? Y van a protruir por ahí los órganos abdominales, ¿ya? Y vamos a ver inclusive el intestino en la región torácica, ¿ya? Y en este caso no van a estar cubiertas por peritoneo, ¿ya? Ni por diafragma e incluso ni por la pleura. ¿Qué quiere decir? En relación a las hernias que hace rato hablábamos, que era la hernia yatal, vamos a ver que esa sí tiene cuello hernario, esa sí va a pasar con lo que es la pleura parietal, pero en el caso de lo que es la evisceración diafragmática, vamos a ver que la hernia no va a pasar ni con peritoneo, por obviedad no va a haber diafragma y tampoco se va a ver cubierta por pleura. Es decir, el hecho de que esté el intestino sin ninguna de estas capas va a hacer que el paciente tenga mayor reactividad inflamatoria. La causa principal ya es el traumatismo. ¿Cuáles pueden ser? Compresiones, heridas penetrantes, como por arma de fuego, arma blanca. Es más frecuente, obviamente, los traumatismos más en hombres que en mujeres y es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Por qué? Porque en el lado derecho tenemos el hígado, que es un órgano grande, denso, en el cual es más difícil que protruya en relación a lo que es el izquierdo, donde se ve afectado el estómago y es más fácil que protruya, ¿no? En caso de que nos presente esto, un trauma en la cual se le ha afectado ese rato los órganos, nuevamente lo que es la hernia diafragmática o la solución de continuidad, mejor dicho, pueden haber inclusive síntomas iniciales de shock en el cual puede llevar a riesgo la vida del paciente, cuestiones de minutos. Podemos ver que el paciente pueda presentar desde lo que es un dolor torácico, no se olviden, va a tener la característica de ser aguda, ¿ya? Aparte del dolor torácico, la disnea, y el paciente no va a tener tolerancia oral. El paciente inclusive solamente con la respiración puede tener la distensión abdominal, la distensión gástrica, producir hipo, va a haber la cianosis de forma aguda, ya como, bueno, por secundario lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Esto en el caso de los pacientes que han sido, por decir, con trauma cerrado, cuando no es evidente un arma blanca.
en la cual ha habido peleas, todo eso, entonces hay que averiguar por qué la insuficiencia respiratoria aguda, aparte de tener etiologías de descarte, como lo que es un neumotórax, hemotórax que pueda presentar el paciente, hay que tener siempre pendiente que el paciente pueda haber hecho una perforación de región de diafragma, ¿ya? Puede haber inclusive datos de pleurodesia o de peritonitis, si es que alguno de los órganos, en este caso, si habláramos de estómago o intestino, se haya visto perforado y solamente, y más allá de tener la perforación de órganos, sino que también la perforación se haya producido dentro de lo que es el tórax y no abdomen. En este caso, pues es la muerte inminente del paciente, ¿no? Por la lesión inflamatoria que producen los pulmones también. Vamos a ver nuevamente todo lo que va a presentar disnea súbita, por mecanismo de compensación el paciente va a estar taquicárdico, en caso de que el paciente se nos esté choqueado vamos a tener datos de hipotensión, además el paciente va a presentar cianosis, vértigo y hasta síncope. Vamos a ver a la exploración física que va a haber una limitación en la movilidad torácica, la cual no se olviden siempre que evaluamos al examen físico, evaluamos todo lo que es el tipo de respiración del paciente, en la cual vamos a ver que lo que no va a haber el movimiento abdominal propio de la respiración, ¿ya? Vamos a la auscultación, inclusive escuchar borborismo o ruidos hidroaéreos dentro de lo que es el tórax. Los ruidos respiratorios van a disminuir, va a haber una abolición del murmullo vesicular en el lugar donde esté afectado e inclusive a la percusión que podamos hacer en tórax, podemos escuchar ruidos de mate en caso de que el órgano haya penetrado a la región de tórax o timpanismo en caso de que haya sido un órgano hueco, ¿no? Como el estómago. Es muy importante, no se olviden, poder realizar la radiografía simple inclusive. Ahí podemos evidenciar que los órganos han sido traspasados a la región torácica, ¿no? Y ahí ya no más el antecedente de traumatismo, pues ya nos haría pensar de la patología, ¿no? Y esto obviamente son cirugías de urgencia. Ahora, en caso de que los pacientes o se sospeche de perforación de alguna víscera hueca y estuviéramos hablando de una peritonitis, pues nos limitamos solamente a la radiografía y poder hacer una laparoscopía exploratoria. Obviamente, si estos pacientes tienen la perforación de un órgano, pues no podemos meterle contraste. Por lo tanto, en este sentido, sí se obvia el tener que realizar la radiografía contrascito esófago gastrodenal. En este caso solamente nos limitamos a la radiografía y la cirugía de urgencia, ¿no? Por el miedo, obviamente, de la salida del contraste al momento de realizar la radiografía y la víscera hueca, ¿ya? Ahora también, en caso de que sea un trauma, pero que no haya perforación de víscera hueca, pues lo ideal es poder hacer el tránsito esófago gastrodenal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tome el contraste y hacerle la radiografía, ¿ya? En caso de que haya inestabilidad hemodinámica en el paciente que presente datos de disnea súbita, presente datos de hipotensión, presente datos de shock, el paciente pues tiene que entrar sí o sí a una laparoscopía o en todo caso a una laparotomía exploratoria para hacer cierre del órgano afectado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel de la radiografía? Podemos ver vísceras con niveles hidroaéreos en la región del tórax, del lugar donde haya sido lesionado. Vamos a ver elevación del diafragma, vamos a ver borramiento del ángulo costofrénico y va a haber una desviación del mediastino al lado contralateral del lado afectado. Como vemos en la imagen, si no tenemos la capacidad, por decir, de sospechar por lo menos de la patología, inclusive si ustedes ven esta radiografía, pensarían solamente en una condensación o alguna patología pulmonar, ¿no? Pareciera más un paciente con una neumonía antes de pensar en otro diagnóstico. Ahora, si averiguamos muy bien acerca de los antecedentes de trauma del paciente y ustedes logran evidenciar en alguna parte de la radiografía del lado izquierdo, podemos ver inclusive pequeñas áreas negras, ¿no? Donde sí estuviera ventilando. Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos nosotros una lesión de víscera hueca hacia tórax.
Ahora si visualizamos la imagen izquierda, ¿qué es lo que vemos? Hay elevación de lo que es el músculo diafragmático izquierdo. Si ustedes ven, tenemos todo lo que es la cámara gástrica elevada e inclusive sobrepone la silueta cardíaca. Todo eso es estómago en tórax y obviamente por toda la compresión que produce el estómago en tórax, pues tenemos prácticamente el pulmón izquierdo que no es funcional, ¿no? Al igual que la imagen que vemos a la derecha. Es más, ha habido ya desviación de los órganos, si ven en la imagen derecha, también en la izquierda, de lo que es el corazón hacia el lado contralateral. Bueno, pensando que puede hacer una perforación de visera hueca y datos de inestabilidad, y hemos hablado, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿ya? Entonces, muchas veces termina en una laparotomía exploratoria del lado afectado y en alguna ocasión, si no se puede entrar por abdomen, pues tiene que terminar en una toracotomía para sacar los músculos o todos los órganos abdominales. Ahora, cuando hablamos de las hernias no traumáticas o la hernia, en este caso vamos a hablar de la hernia de Bordale, vamos a ver qué sucede a través del hiato pleuroperitoneal, son posterior laterales, es frecuente en la infancia, aunque también ocurre en adultos, siendo más frecuente en el lado izquierdo, porque el hígado de cierta manera también nos protege el lado derecho. Se piensa que se debe a una falla en el cierre del canal pleuroperitoneal. Esto generalmente se debe cerrar a la 90ª semana de gestación, ¿ya? Resultando en una hipoplasia pulmonar severa por la compresión de los pulmones en desarrollo por las vísceras herniadas. Su incidencia es muy baja, puede ocurrir de 1 en 2.000 pacientes, inclusive de 1 a 5.000 nacimientos, ¿ya? El efecto diafragmático puede ser grande, facilitando el paso de varios órganos de la cavidad abdominal acá a la cavidad torácica y produciendo, ¿no? Severas alteraciones a nivel respiratorio de un paciente recién nacido. Esto sí es una urgencia quirúrgica, ¿ya? Y bueno, el paciente se diagnostica en los primeros días de vida y el paciente pues debe ser externado posterior a su cirugía. Cuando la hernia es grande, como vemos en el caso de la imagen, donde tenemos la protrusión intestinal, ¿ya? Si ustedes logran evidenciar, no tenemos ni siquiera el cuello herniario. ¿Por qué? Porque está el intestino sin cobertura de pleura, ni tampoco lo que es ni pleura peritoneal, perdón, no tenemos cobertura ni de lo que es la capa abdominal, ni lo que es la pleura parietal, y tampoco tenemos cobertura de diafragma, ¿no? Está el intestino libre en región torácica, lo cual pues se nos agrava el cuadro. Por lo tanto, el paciente va a presentar insuficiencia respiratoria grave al momento del nacimiento, puede presentar un abdomen excavado, va a haber un tórax asimétrico, va a haber ruidos peristálticos en la región del tórax y va a presentar distensión abdominal. El paciente no va a tener tolerancia a los alimentos, en este caso no va a haber tolerancia a la lactancia materna y el paciente va a comenzar a vomitar en el momento que empieza a sospecharse, ¿no? Cuando la hernia no es muy grande y el paciente sobrevive, puede cursar inclusive de una forma asintomática, ¿ya? Y llegar a una vida adulta sin ningún problema. Puede presentar manifestaciones respiratorias o gastrointestinales después de la comida. El paciente ya en su vida adulta, vamos a ver que pueda tener molestias torácicas, puede haber un dolor opresivo en el lugar de la herniación, puede haber la disnea progresiva, puede haber dolor a la deglución de los alimentos asociado a distensión abdominal, puede haber náuseas, vómitos y en algunos casos inclusive si es que nos logra producir un poco de estrangulación, puede haber estreñimiento, ¿no? La lesión se diagnostica también por una radiografía de tórax, ya podemos ver colon inclusive en región de cavidad torácica, que es muy poco usual, generalmente se ve más estómago e intestino delgado, ¿ya?
La tomografía identifica mejor las estructuras que han presentado herniación. El manejo inicial de estos pacientes, si es que es de carácter genético, son hernias grandes que presentan síntomas respiratorios al momento del nacimiento, hay que pensar de forma inmediata hacer la intubación orotraqueal hasta que el paciente pueda ingresar a cirugía, hace la descompresión nasogástrica, que quiere decir hay que eliminar todo el contenido del estómago y, bueno, iniciar tratamiento y prepararlo para cirugía, ¿no? El diagnóstico diferencial, de acuerdo a la clínica de estos pacientes, pues están los tumores mediastínicos, también de origen o carácter genético. También tenemos los tumores pulmonares, ¿ya? Hay que pensar el neonato o el recién nacido no se haya broncoaspirado, no presente derrame pleural, no haya presentado empiema, ¿ya? El tratamiento es quirúrgico, se hace después de estabilizar lo más antes posible el estado del paciente, tanto metabólico como cardiorrespiratorio. La cirugía consiste en la reducción del contenido abdominal hacia la región torácica, ya sacando todos los órganos, ¿no?, hacia el lugar donde ha sido protruido, ya hacer la liberación de estos órganos, ya, y haciendo el cierre propiamente del diafragma, ¿no?, como se ven en las imágenes de la derecha. Muchas veces se necesita el cierre con malla, como cualquier tipo de hernia, ya, en la cual va a permitir el sello del defecto de la lesión de continuidad. Y bueno, hay que tener cuidado, no son con material especial, ya que bueno, todo el tiempo el diafragma va a seguir en movimiento, en lo cual hay que evitar tensionar tanto la región muscular. Ahí tenemos lo que es nuevamente una hernia, ahí vemos todo lo que está igual estómago, hacia el hemitórax izquierdo, y si ustedes pueden evidenciar bien en la imagen derecha, en la imagen izquierda, en la parte apical del pulmón izquierdo, vamos a ver que inclusive tenemos intestino por encima del estómago, dentro de lo que es la herniación, ¿no? O sea que aquí ha salido intestino delgado, miren todo lo que son